día 12 de noviembre de 2008, varias personas se reunieron frente a la Asamblea Legislativa con la consigna de pedirle a los señores diputados que promulguen las nuevas leyes penales que tanto necesita el país para la seguridad ciudadana. Entre estas personas se encuentran los familiares que han perdido a sus seres queridos en asaltos y todo tipo de actos delictivos, y otros que le dan apoyo tomando en cuenta la cantidad de delitos que se cometen día con día. Los costarricenses nos sentimos prisioneros dentro de nuestras propias casas por culpa de la inseguridad ciudadana. Este grupo de personas honestas y trabajadoras decidieron formar un grupo para luchar contra este mal que nos acoge. No hacen nada. A mi hija me lo mataron por culpa de ustedes. Solo TLC, duerme TLC, caga TLC, solamente este país está cansado de tanto robo y tanto corrupto en la feria legislativa. No nos dejan trabajar. Atención, atención. No nos dejan trabajar, no nos dejan trabajar. Yo necesito saber los nombres de los diputados. Y los diputados que no quieren pasar la ley. Que son los de seguridad ciudadana. Ya esto es demasiado, esto se salió del canal. Pues, lo siento mucho, de verdad, lo que pasó Compañeros y compañeras, aquí vamos a oír palabras de don José, el diputado José Echandi nos va a decir algo muy importante. Gracias a Dios no se dieron cuenta que tenía celular, porque si ya no, vamos para allá. No quiso entregar el celular, porque se la jugó y lo guardó aquí. Así que esto es un problema que afecta a todos. Debería estar que todas las madres no estamos pidiendo, estamos exigiendo. Ya no más. Ya vamos para allá. Ya no más. Ya Estamos hablando aquí con el diputado Echandi. Ustedes, el pueblo les paga el salario. No estamos de acuerdo, eso tiene que salir. Eso tiene que salir. Y si ustedes... Pero no solamente es la Asamblea Legislativa, son los tribunales de justicia para que los metan a la cárcel. Señor diputado, precisamente nosotros venimos hoy a decirle al plenario, ojalá que nos permitan expresarnos. Pero tienen que estar tranquilos. Claro, claro. Si están correctos, no lo van a dejar entrar. Sí, claro, pero venimos a decirles que haciendo eco de Costa Rica, queremos exigir que esto se acabó. Que se haga algo de inmediato. Y se requieren más policías también. Se requiere mejorar la infraestructura de las cárceles, porque no nos va a caber tanto mañana. Sáqueme de una duda. Entonces ahí tenemos San Lucas, ¿por qué no lo aprovechamos? No, yo estoy de acuerdo con San Lucas, con acondicionar San Lucas y matar a estos desgraciados de San Lucas. Ya está la infraestructura. A estos mismos mayates que tenemos en el Senado, llevémoslos a trabajar ahí, que pinten y que trabajen. No podemos mantener, de que nos matan a nuestros hijos y a los hijos de nuestros amigos, los vecinos, tenemos que mantenerlos ahí con televisión por cable y todo. Yo no quiero pasarle por encima a los derechos, claro que sí, a los criminales, pero quiero que se me igualen mis derechos. Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y sepa que lo que le sucedió a usted le ha sucedido a mucha gente. Y le va a suceder a cualquiera, en cualquier momento. Si no se hace nada, oiga, ¿cómo es posible que este tipo, con medidas cautelares ya por robo agravado, lo tenían firmando? Usted que un tipo que tiene una bronca tenía que estar en la cárcel. con 15 años se metieron a dos expresidentes 6 meses a la cárcel, a los carajos los tenían de meter 3 años a la cárcel, toda la vida. Es otra de las reformas que se deben hacer, que si se le meten 50 años a un desgraciado eso, que sean 50 años calendario, no años de 5, de 6 meses, de 9 meses, años calendario. ¿Qué le duele a la comisión poner una pena de 100 años? Estamos de acuerdo. Póngale 100 años de una vez, como han estado, ¿qué cadena perpetua? Nunca más. Mandarlos a San Lucas me parece bueno. Que cuando salgan en una bolsa plástica, como ellos han hecho con las víctimas. Igual que salgan en una bolsa plástica. Estamos de acuerdo. Yo estoy con ustedes. De una vez, cocinado para todo el resto de la vida. Mire, definitivamente es importante, yo les agradecía a estos hombres y mujeres valerosas que se vinieron hoy para acá a reunirse como ciudadanos y ciudadanas de este país, preocupados por la inseguridad ciudadana que vivimos, preocupados por el alto índice de criminalidad y también pidiéndonos a los diputados y a las diputadas que qué está pasando.
Yo les decía que esto no es solamente acción del Poder Legislativo, esto tiene que ver también en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Hay acciones concretas que se pueden hacer en este momento y no se han hecho, sin embargo. Y lo que puedo decir es que como legisladora, todo lo que esté a mi alcance, que pueda hacer para mejorar los proyectos de ley que tengan que ver con mejorar el tema de la regulación en materia de seguridad ciudadana, es lo que estoy trabajando. Pero aparte de eso hay que hacer un trabajo extra parlamento, hay que ir a ver las necesidades reales que tiene la gente. Los que son familiares de víctimas, de delincuentes, no tienen ninguna protección en este país. Se han olvidado de eso. Se han olvidado de que existe una oficina de atención a la víctima que ni siquiera tiene recursos apropiados para poder existir. Ustedes fueron testigos de excepción de esa barbaridad. Estos hombres y mujeres valerosas que vienen con sus pancartas diciendo cosas respetuosas pero reales, no están faltándole respeto a nadie, están viniendo como ciudadanos comprometidos y responsables a decir basta ya, basta de esta inseguridad. Y este grupo que ustedes están viendo y que se encuentra detrás mío es un grupo que recién inicia, pero no les quepa la menor duda que con el valor, con la fuerza, con las ganas que tienen de hacer algo por este país, porque muchos de ellos han sido víctimas. Hay uno que su hijo acaba de morir, hay otro padre que también su hija murió hace poco en el tema de los casinos, de las muchachas que salieron del casino en Santana. En fin, no voy a enumerarlos todos, pero son personas que han vivido en carne propia la experiencia y el trago amargo de que un delincuente le mate a un ser querido. Estas personas no me cabe la menor duda que van a seguir apoyando la idea de que los ciudadanos se unan, y ustedes tienen que unirse para exigirnos a nosotros y exigir a los otros poderes de la República que hagan algo para que se termine el alto grado de criminalidad que existe en este país, porque lo que se necesita es voluntad, es lo único que se necesita, conciencia y compromiso con la patria. Y de parte de esta diputada, se los dije a ellos, cuentan conmigo para lo que necesiten. Gracias, Erika. Te lo agradezco como madre, se lo agradezco.